juntamos, nos encontramos en esta clase de encuentros virtuales, porque normalmente veníamos acostumbrados, como corresponde, a tener nuestras reuniones de fraternidad en Bonafide. Somos un grupo de fraternos que nos juntamos aquí en Ituzaingó, y que, bueno, dadas las condiciones, nos vemos obligados ahora de mantener por Zoom nuestros encuentros fraternales. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo les da la bienvenida a todos, especialmente si es que llega a haber algún nuevo. Y bueno, somos un grupo de personas que nos comulgamos en un café que está aquí cerquita, en Ituzaingó, en la calle Martín Fierro, que es Bonafide, que dadas las condiciones, bueno, no nos podemos ahora juntar ahí, entonces no nos queda otra posibilidad que hacerlo a través de este sistema. Dios quiera que terminemos pronto con esta situación pandémica y que volvamos nuevamente a juntarnos como ya Demos Shakarian lo hacía en una confitería. Le voy a dejar la palabra a Pablo, nuestro representante más joven de nuestro capítulo. Nos va a dar la visión y les agradezco a todos la gentileza que han tenido en estar presentes hoy con nosotros. Gracias, Pablo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Luis. Bueno, en lo personal, hace más de 5 años que conozco Fraternidad, y asisto ahí a los capítulos que comentaba recién Luis. Si hay algún nuevo, ahora voy a comentar un poco la visión. Igual siempre es bueno para los que ya conocemos esto hace un tiempo, eh, siempre recordarlo, ¿no? Porque a veces en el ir y venir de la vida hace que se nos olvide un poco, así también como el tema de la lectura de la Biblia, como vamos a estar tratando hoy. Esta fraternidad nace en 1952 a raíz de una persona llamada Demo Shakarian, que era un hombre de negocios con unas profundas raíces cristianas, que involucraba a Dios en toda su vida, en todo aspecto. Y él invitaba a sus padres, a sus amigos, socios a la iglesia, pero ellos no asistían. Entonces esa intención que él tenía fuerte de poder compartir con ellos eh, lo que él vivía, hizo que al pedirle a Dios encontrara una respuesta, una inspiración de poder buscar, de ir donde esos hombres se reunían a contar su experiencia, ¿no? Su testimonio. Tal es así que, bueno, se empiezan a reunir en una cafetería de Los Ángeles, Clifton, y la primera vez que se reúnen en esa cafetería para contar un testimonio, ¿no? Comienzan a contar un testimonio de vida cambiada. Es la visión que recibe Demos para poder hacer algo de manera sencilla que involucre a Dios en sus vidas. Bueno, obviamente entre idas y vueltas, eh, pero vamos a ir al grano, pero esto empieza a crecer, ¿no? En distintas partes del mundo. Hoy, si no me equivoco, en más de 80 países está, así que es una organización enorme que es bastante simple en lo que se basa. Eh, Fraternidad está compuesta por siglas, FINEC, fraternidad, vendría a ser estas formas de relacionarse, ¿no? Fraternalmente y en una reunión y compartir, por eso lo hacemos en cafeterías o restaurantes, para compartir un momento. Y internacional, como les digo, se expandió por todo el mundo con boca a boca de las personas, y es de hombres y mujeres de negocios. La palabra negocio simboliza la negación del ocio, o sea, la intención de todos los días ganarse el pan. Así que somos hombres comunes y corrientes, profesionales de oficio, emprendedores, empleados, que negamos el ocio y que buscamos mantener este,
mantenernos económicamente, ¿no? Así, así para terminar, digamos, la sigla de FINEC termina con Evangelio completo, ¿no? Hombres y mujeres de negocio, el Evangelio completo, cuya palabra Evangelio significa buenas noticias. En este caso, nosotros en lo que nos basamos es en la buena noticia de una vida cambiada, una vida cambiada para mejor, mejorada, elevada, al tener una relación cercana con Dios, ¿no? Muchas veces, y en lo personal, cuando uno conoce la religión porque la hereda o por X cuestión, a veces lo relaciona con la iglesia y es difícil a veces hacer la abstracción de entender que Dios está en todo aspecto, ¿no? Y eso es lo que priorizamos acá, eh, entender que está en todo momento con nosotros. Em, para, para si hay algún nuevo que entienda cómo nos manejamos, cómo nos financiamos, es simplemente el hecho de ir a tomar un café a una cafetería y pasar un buen momento y escuchar un testimonio de una persona que se acercó a Dios y mejoró su vida. Así que lo que hacemos es pagar la consumición para poder estar en ese lugar. Las personas que invitamos son invitados, así que no pagan. Y en este caso, cuando hacemos aquí por Zoom, bueno, mucho más sencillo, solo conectamos el celular y nos podemos reunir. Así que no hay una manera de financiarse, digamos, como en el tema, por ejemplo, en la iglesia, que se financia por el diezmo o por el Estado, ¿no? Lo que hacemos es simplemente llevar la palabra que está en la Biblia en cada una de nuestras reuniones. Nos damos consejos porque obviamente podemos equivocarnos, ¿no? Entonces tratamos de todo lo que se habla y lo que vamos a tratar en el día de hoy, en la noche de hoy, está basada en las Escrituras, es lo más importante. Así que creemos en la resurrección de Cristo, creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y a partir de allí todo lo que tratamos y vemos y aprendemos se basa y circunda alrededor de eso. Así que bueno, eso es un poquito la visión de lo que es esta organización, bastante sencillo de entender. Vamos hoy a ver algún tema relacionado con la Biblia, con el tema del Espíritu Santo y demás. Así que espero que lo disfruten y bueno, le paso la palabra a Luis, a René. Ya, muchas gracias. Luis. Bueno, vos sabés que yo creo que las cosas no son casuales en la vida simplemente. Y sí, indudablemente hoy nuestro fin en fraternidad, lo generalmente que usamos como fruto del postre es un testimonio, con la diferencia de que hoy René nos va bueno, como siempre, cuando él da este tipo de charlas, nos agasaja con sabiduría bíblica. Y justamente hoy estaba escuchando una radio que últimamente lo vengo haciendo casi a diario. Es una radio que está en la 7:30 de AM y que esta mañana decía que es una radio que no entretiene a la gente, es una radio que ayuda a la gente. Y que creo que de alguna manera es lo que hoy yo venía pensando cuando René me dijo que quería que diera las primeras palabras, que nosotros tampoco entretenemos a la gente. En nuestras reuniones no somos para entretener, sino que realmente nos sirve como ayuda para que cualquier persona que crea que está perdida, que escuche las enseñanzas que nos dice la Biblia y que siempre nos va a dar la posibilidad de encontrar el buen camino, el camino que nos señala Cristo, ¿no? Así que no quiero extenderme porque quería comentárselos, porque lo principal es lo que nos va a decir hoy René.
Así que adelante, René, gracias por todo lo que nos enseñás, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Luis. Sí, acá yo siempre digo de que todos de alguna manera aprendemos, ¿eh? Porque cuando yo preparo algún tema o tengo que hablar algo, tengo que ir a la palabra y ahí uno va entendiendo y va aprendiendo. Entonces lo que aprende trata de compartirlo. Siempre nosotros hablamos de lo que está escrito. Si a alguna persona no le gusta lo que voy a decir, es un tema que se tiene que hablar con Dios, porque nosotros no damos opiniones, no damos consejos porque nos podemos equivocar. El que no se equivoca es Dios. La semana pasada hablamos, bueno, me voy a presentar, mi nombre es René Núñez, estoy casado con Mariana hace 52 años, tenemos 4 hijos, 3 yernos, una nuera y 10 nietos. Y conocí esta organización hace casi 21 años, y la verdad que de que conocí siempre traté de participar. Eso es para los que no me conocen, pero muchos ya me conocen. El viernes que pasó, no el anterior, hablamos un poco sobre por qué tenemos que conocer la Escritura. ¿Por qué? Porque es el manual del fabricante, es la constitución de Dios, donde están todos los artículos, cómo tenemos que manejarnos para caminar de la mano de Dios. Y decíamos que ¿por qué debemos conocer? Porque en estos tiempos, dice la Escritura, va a haber muchos falsos profetas, falsos predicadores, falsos fraternos, falsos hermanos. Entonces uno tiene que estar preparado. Eso dice la Escritura. Entonces uno tiene que saber discernir con quién me estoy relacionando. Ese es el fundamento por qué debemos conocer la Escritura. Porque Jesús dijo, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Por eso mucha gente se frustra en la vida cristiana, porque cree que Dios es el chepibe, y entonces, ¿por qué? Porque no lo conoce. Entonces, la única forma de conocer a Dios es a través de la Escritura. Y yo cuando hablaba con los fraternos nuestros de acá, les decía, bueno, otro tema que me gustaría compartir es el tema del Espíritu Santo, que eso, para saber, primero tenemos que saber quién es el Espíritu Santo, cómo nos relacionamos, cómo es la persona, de cómo es la forma, cómo recibimos el Espíritu Santo. Así que vamos a ir viendo de poco todo este tema que le quiero compartir. Yo digo que antes de Cristo nos muestra la Escritura al Espíritu Santo asumiendo de forma única estas 3 tareas. Mire, como autor del Antiguo Testamento, eso está escrito en Samuel, hay muchos textos bíblicos, porque tenemos realmente poco tiempo. Como autor del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento muy pocas personas han sido ungidas por el Espíritu Santo o llenas del Espíritu Santo. Muy pocas personas, 13 o 14 personas. Por ejemplo, Moisés, Samuel, Otoniel, Sansón, David, Elías, Eliseo. Entonces, el Espíritu Santo, como Dios guiador, Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo en la tierra porque Él es el que está aquí presente como Dios guiador. Entonces, Él ungió a los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Joel, para que escribiesen su profecía sobre la llenura, sobre la venida del Espíritu Santo y sobre el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Eso iba a pasar después de Cristo, porque antes, como dije, no pasaba eso. Entonces, el Espíritu Santo es la promesa del Padre y tiene un objetivo. No es simplemente para que seamos llenos del Espíritu Santo o para que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, en cada uno de nosotros. Tiene un propósito. Entonces, un creyente en Jesucristo nunca podrá estar maduro sin un verdadero conocimiento de la persona y de la obra de Jesucristo. Está en Hechos 2:16, en Hechos 1:8, Jesús dijo, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán el poder y saldrán a dar testimonio de mí. Primer objetivo, si yo no tengo el Espíritu Santo, difícilmente pueda dar testimonio de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo es uno de los 3 estados en que Dios se manifiesta a los hombres. No es que son 3 dioses, es la misma esencia,
Dios creador, Dios salvador y Dios guiador. Son tres estados en diferentes tiempos. Es una forma de manifestarse Dios al hombre. Él es igual en todos los aspectos esenciales de la divinidad, es igual en atributos, posesión, poder. Él es semejante al Padre, semejante al Hijo. Él también es Dios en toda plenitud. Comparte todos los atributos de Dios, es eterno, sin principio ni fin, omnipotente, presente en todo lugar y al mismo tiempo. O sea, es Dios mismo. Para graficar esto de que son tres estados diferentes, yo digo siempre, escuché una vez que un hombre decía que el agua puede estar en estado sólido, gaseoso y líquido, pero la esencia es la misma, son tres estados diferentes. Yo puedo ser, soy hijo, soy padre y soy abuelo, pero soy la misma persona. Son tres estados diferentes. Así que eso es muy importante entenderlo cuando en Lucas 1:35 dice, perdón, en 1 Corintios 2:10 y 12 dice, estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu todo lo examina hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay dentro del corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? Nosotros somos tripartitos también, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. De la misma manera, dice, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos quiere dar. Mucha gente no sabe que el que reina y gobierna en la tierra es el Espíritu Santo, y según dice la palabra, Cristo está a la diestra de Dios Padre, reinando e intercediendo por nosotros. Entonces Él viene a comunicarnos y a revestirnos de una nueva naturaleza. La naturaleza del Dios Altísimo. La misma naturaleza de Cristo. Usted sabe que Jesús tuvo dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana nació de María y la naturaleza divina vino a través del Espíritu Santo. María no tuvo contacto con un hombre. Fue directamente el Espíritu Santo y esa naturaleza es divina. Y la humana es la que nació de María. Bueno, Dios, cuando el Espíritu Santo viene, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene, dice la palabra, y nos sella. Y nos da la carta de ciudadanía, como diciendo, ustedes son hijos de Dios. Y ahí el Espíritu Santo entra en la persona. Es muy importante saber que solamente se recibe el Espíritu Santo cuando yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Ok? El Espíritu Santo posee todas las características de la personalidad de Dios. O sea, no es una cosa o algo. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que es una energía, que es una fuerza, que es, y también los mormones. No, ellos no reconocen al Espíritu Santo como un Dios, como Dios mismo presentándose en este tiempo al hombre. En Romanos 8 dice, y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Ahí empezamos a tener una relación. Empezamos a conocer a Dios, porque es el mismo Espíritu que nos dice que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Así que el Espíritu Santo tiene intelecto y voluntad. Por eso demuestra que es una persona. Él habla, intercede, asigna, guía, convence de pecado. Se le puede mentir y probar. Se le puede resistir. Se le puede afligir. Se le puede blasfemar del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, intercede. Él habla, en Hechos 13:2 dice, un día mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, separadme a Bernabé y a Pablo para el trabajo al cual los he llamado.
siempre hay un compromiso. O sea, habla, es una persona, intercede. Por ejemplo, eso está en Hechos 16, 6 y 7. Como el Espíritu Santo no le permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera de Misia. De allí pasaron entre la región de Bitinia, pero el Espíritu Santo no le permitió que predicase. Esa es una sugerencia mía. Quizás esos pueblos no estaban en condiciones de recibir todavía la revelación de quién era Jesucristo. Eso es lo que yo pienso, eso no está escrito. Así que bueno, asigna también, en Hechos 20 dice, por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación. O sea, tenemos responsabilidad como líderes. El Espíritu Santo te va guiando para que para los que recién nacidos puedas guiarlo. Por eso debemos conocer la Escritura. Porque un ciego, dice, no puede guiar a otro ciego. Se le puede resistir. Cuando a Esteban lo estaban apedreando, antes de que él muriera, Esteban le dijo, pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos, tienen oído y corazón incrédulo, siempre resisten al Espíritu Santo, son semejantes a sus antepasados. El pueblo israelita fue uno de los protagonistas en que resistió al Espíritu Santo. Y esa congregación que salió de la, ninguno entró en la tierra prometida. Se le puede blasfemar contra él. O sea, eso demuestra que es una persona. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros debemos entender la relación con él. ¿Cuál es la relación? En Juan 3, 6 y 8 dice, lo que nace de padres humanos, es humano, lo que decíamos recién, lo que nace del espíritu, el viento sopla donde quiere y aunque oye su ruido no sabe de dónde viene y de dónde va. Así son también los que nacen del espíritu. Esta indica que somos nacidos en el espíritu, o sea, el nuevo nacimiento. Como decíamos, y a partir de ahí, cuando acepto a Cristo, tengo la misma naturaleza que Jesús. Nada más que yo debo crecer, debo conocer cada vez más. En Juan 14 dice, yo rogaré al Padre que le mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no le ven ni le conocen, pero ustedes le conocen porque está con ustedes y permanecerá siempre en ustedes. O sea, el Espíritu Santo en una congregación está en medio de nosotros y está en nosotros. Ahora vamos a ver más adelante por qué. ¿Cómo sabemos que si el Espíritu Santo está en medio de nosotros? ¿Cuál es la evidencia? Yo como ejemplo puse acá, en un motor hay diferentes piezas, grandes, chicas, una va para allá, otra va para el otro lado, pero si ese motor, porque el Espíritu Santo también en la Biblia está representado por el aceite, si ese motor tiene aceite, usted puede hacer miles y miles y miles de kilómetros y tiene una temperatura ideal y las piezas caminan todas perfectas. Pero ¿qué pasa si le falta aceite? Se va quemando, llega un momento que no tiene aceite y ese motor se clavó. La evidencia que el Espíritu Santo está en medio de nosotros es de que nos tenemos que llevar bien. Amarnos, cuidarnos, ser fieles, no mentirnos. Entonces el Espíritu Santo se mueve en esa área. En 1 Corintios dice, y de la misma manera, todos nosotros, judíos y no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu, y todo se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, después vamos a ver un poquito más adelante, que el Espíritu Santo nosotros lo recibimos, dije, cuando aceptamos a Cristo. Ahora vamos a ver más adelante qué son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo tienen que ver con equipar al cuerpo para tal o cual tarea, ¿no? En Efesios 1 dice, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad,
el anuncio de su salvación y creyeron en Cristo, fueron unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. Debemos, como evidencia, dar buenos frutos. Acá está bien claro en Efesios 1:13 lo que dice, que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Nos dio el acta de nacimiento. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, la evidencia ¿cuál es? Que debemos dar buenos frutos, no frutos malos. A veces digo que hay muchos cristianos que parecen que dan buenos frutos, como esas naranjas que están en la calle, que son salvajes. El fruto es precioso, es bien color naranja, bien redondita, pero si usted la come, le puedo asegurar que son agrias que no la pueden ni tragar. Bueno, a veces así, algunos cristianos producimos esa clase de fruto, pero la palabra dice que debemos producir buenos frutos. Esa es la evidencia, no hay otra forma de conocer a un verdadero cristiano. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Porque una cosa, ya no sé yo, pertenecemos a la familia de Dios, somos hijos de Dios. Ahora viene la llenura del Espíritu Santo. Todos los que creen en Cristo como su Salvador personal tienen el Espíritu Santo, pero no todos los creyentes están llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver por qué. Pero es una orden divina, porque hay un propósito para ir donde esté la gente. Si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me habilita con sus dones, yo tengo que estar dispuesto a salir. El templo después de Cristo dice, sale a la calle. Antes de Cristo, la gente venía al templo. Millones de judíos venían al templo, pero después de Cristo, Cristo cambió la historia, partió en dos. Y le dijo, como nosotros somos el templo ahora, dice, el templo sale a la calle. Por eso esta organización lo que hace es ir donde estos hombres están. Porque si fuera fácil, invitaríamos a la iglesia donde pertenecemos y vendrían, pero no vienen. Entonces uno tiene que ir a buscarlo. El templo sale a la calle. El Espíritu Santo nos muestra el señorío de Cristo y no de una persona. Eso es cosa muy interesante. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Él siempre nos va a mostrar a Jesucristo, no a una persona. Pero hay una tendencia de querer ver a la persona que antes que Cristo. Y eso es un problema. Entonces, al buscar la plenitud del Espíritu y recibimos y gozamos la presencia de Dios en nuestra vida, no hay un lugar más alto que estar a los pies de Jesús. No existe. Así que Dios quiere, para que Él venga a morar y empiece a obrar en nuestras vidas y para que nos habilite con los dones, dice la palabra que debemos vivir vidas santificadas, porque Él no habita. Por eso dijimos que el Espíritu Santo a veces entristece, porque cometemos cosas que no convienen. Todos de alguna manera a veces pecamos, pero gracias a Dios que Jesús dejó un mecanismo de liberación que dice, pero si pecamos, abogado tenemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no existe el pecado chico o pecado grande. A veces decimos, bueno, es una mentirita piadosa. Yo siempre digo, si usted en una jarra de agua tira una piedra mediana y una piedra chiquitita, las dos van a parar al mismo lugar. Y otro ejemplo que siempre pongo, que tiene que ver con la construcción. Porque digo, si yo voy al edificio y ahí me entró una arenilla en el ojo, ¿no? Un poquito, y yo me la quiero sacar, me refriego el ojo, se me pone más rojo, al otro día está igual, pasa el segundo día y el ojo ya se me va hinchando un poco más, y el tercer día ya tengo el ojo en compota. ¿Dónde tengo que ir para sacarme la piedrita? Al oculista. Cuando voy al oculista, ¿qué hace? Te mira con un espejo, una lupa,
te saca la piedrita y ahí empieza un proceso de desinflamación que te dura 2, 3, 4, 5 días. Así es el pecado. Cuando no confieso, no me lo saco, no confieso a Jesucristo que he pecado, que hice algo malo, eso me va dañando mi cuerpo. Y muchas personas están enfermas por ese problema. No confiesan sus pecados, no se purifican. Entonces, su presencia nos llena de plenitud, sana nuestras heridas. Debemos pedir a Dios perdón, como dije recién, para que el Espíritu Santo esté tranquilo con nosotros. Entonces, en Romanos 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Va a producir frutos malos. Esa es la evidencia. Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. El que milita, el que vive una vida espiritual plena, difícilmente caiga en las obras de la carne. Ahora vamos a ver algunas manifestaciones de las obras de la carne, porque las dos naturalezas conviven, el hombre viejo y el hombre nuevo. Jesús, como dije, tenía las dos naturalezas. Él conocía al hombre perfectamente porque tenía una naturaleza humana, pero también la divina. Y Dios, a través del Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo, nos capacitó y nos dio la misma naturaleza. Porque Jesús dijo, y ustedes harán cosas mayores que yo. En Hechos 2, 38 y 39 dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Y el 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, os llamare. Entonces, no confundir, como dije, el don, el regalo del Espíritu Santo, el sello que te certifica que sos hijo de Dios y perteneces a la familia de Dios, con los dones. Los dones son habilidades especiales concedidas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para equipar al creyente, para el servicio de Dios. Son 9 los dones. Es palabra de sabiduría, porque si vos no tenés sabiduría, estamos complicados. Palabra de ciencia, fe, el don de sabiduría, el don de hacer milagros, don de profecía, discernimiento de espíritu, don de lengua y don de interpretación de lenguas. Son los dones del Espíritu Santo. Por eso no confundir. Cuando aceptamos a Jesús, Él nos sella, y estos son habilidades que vienen de parte de Dios. Tiene un propósito. Dios no te va a dar no vas a ser lleno nunca del Espíritu Santo si vos te quedas en tu casa y no le hablas ni al vecino. ¿Ok? Después están los frutos del Espíritu Santo, que decíamos recién. ¿Cuál es el fruto? Si yo digo que estoy lleno del Espíritu Santo y que camino en santidad, automáticamente los frutos del Espíritu empiezan a mostrarse y son, mire, frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Alguien puede vivir esa vida? Yo creo que sí, porque si no, Dios no lo pediría. Pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Para poder... Bueno, tenemos 10 minutos más. Vamos a ver si podemos terminar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere morar en vida santificada. Dios nunca va a usar algo que esté mal, que esté sucio.
Si viene un vecino, un amigo a tu casa, ¿le puedes servir algo en un vaso sucio? Yo creo que no, porque no corresponde. Entonces, en 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque con el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Usted sabía que Jesucristo dice en Apocalipsis que Él nos amó, nos perdonó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios? Y Él nos ama, dice, y nos santifica cada día para Dios. Porque dice, sin santidad no podemos ver a Dios. Sin santidad, dice, no podemos ver a Dios. Entonces, cuando aceptamos a Jesús, ya lo dijimos al principio, pero lo vamos a repasar, nacemos de nuevo. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan 1, 12 y 13 dice, mas todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne o voluntad de varón, sino de Dios, transformados por Dios en una nueva naturaleza a través del Espíritu Santo. Lo que dijimos al principio. Entonces, la naturaleza divina, la misma de Cristo, y ustedes harán cosas mayores, dice Jesús. Hay una parte que el Espíritu Santo dice, los tres estados de la Trinidad proceden del Padre, es adorado y glorificado por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras, como dijo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y derrama su poder sobre toda persona que aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Para graficar lo que yo le quiero decir, cómo Dios se manifiesta, el mismo Dios se manifiesta en tres estados diferentes, pero se lo voy a explicar otro día, es un poquito largo. Entonces, en la ocasión de, digamos que en todos estos aspectos vemos al Espíritu Santo como alguien que obra en nuestras vidas con una personalidad definida, dada a los cristianos para garantizar que el ministerio de Jesucristo sea continuamente proclamado y para no salirnos de camino. El Espíritu Santo, otra de las funciones que está, si está en nosotros, Él nos guía, porque hay una tendencia natural de salirse del camino. Esto ya pasaba en los albores del cristianismo. Pedro le escribe a los Gálatas, que recién estaban haciendo ese cristianismo, le dice, ¿quién los sedujo? ¿Quién les enseñó a salirse del camino? Si yo o un ángel del cielo le predico otro evangelio que no sea este, sea maldito. O sea, no es nuevo el salirnos, pero el Espíritu Santo siempre nos va a llevar, nos va a guiar. Vemos que en Hechos 1 al 9, en Hechos 1:8 dice, vemos cómo Jesús encarga directamente a sus discípulos ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Eso está en Marcos, en Hechos, y en Hechos 1:8, aquí la gran comisión está precedida por su promesa del derramamiento del Espíritu Santo con el propósito de dotar de poder, ¿para qué? Para la evangelización a nivel local y mundial. Dios nunca te va a dar autoridad y poder si vos no estás dispuesto a llevar el mensaje de la salvación. Después los milagros. Los milagros son un complemento. Lo más importante es la salvación, porque los milagros duran un breve tiempo, lo que dura la vida en la tierra. La salvación es eterna, por eso dura eternamente, por eso Jesús vino, por eso Jesús ungió con el poder del Espíritu Santo a sus discípulos para ese propósito, no para que estén panchos en su casa. Entonces vamos a tener vida exitosa, llena del poder de Dios. Entonces necesitamos ese poder y autoridad para servir con efectividad, para presentar a Cristo,
sanar a los enfermos, liberar a quienes estén poseídos por espíritus inmundos. Entonces necesitamos, primero, poder para buscar a los perdidos. ¿Cuánto hace que no invitamos gente nueva? O invitamos gente que ya conoce la palabra. O sea, necesitamos ese poder para atraer a los que no conocen, a los que están ahí a la deriva, a los que están perdidos. Necesitamos autoridad, segundo, autoridad para declarar con energía que Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida. A veces tenemos, no digo vergüenza, pero somos como tímidos para presentar el Evangelio. Eso es una señal que el Espíritu Santo no está en nosotros. Poder para establecer capítulos localmente a lo largo y ancho de Argentina y en el mundo. Son muy claras las fronteras para la expansión del Evangelio. Jerusalén, tu casa, tu barrio, Judea nacional, Samaria transcultural, predicarle a otras religiones, y hasta lo último de la tierra, internacional, que es nuestra fraternidad. Entonces, el propósito del poder y autoridad del Espíritu Santo, que son los dones, es para evangelizar, para llevar el mensaje de la salvación, para hacer señales, prodigios y milagros. A veces escucho por ahí enseñanzas del Espíritu Santo que te soplan y dice, recibe el Espíritu Santo. Yo digo, yo lo creería si estaría escrito en la palabra. Pero para un repaso, el Espíritu Santo se recibe primeramente solamente aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Y dice la palabra, Él viene y te sella y te da la carta de ciudadanía y te dice que perteneces a la familia de Dios. Eso somos nosotros. Sos ciudadanos del reino de los cielos. Sos ciudadanos de la máxima categoría de las galaxias. Después viene el poder, digamos, que viene a través de los dones. Dijimos que son 9. Y después están los frutos. Si yo camino en la espiritualidad que Dios quiere que camine, voy a producir esos frutos. Voy a ser un hombre pacífico, lleno de amor, de gozo, de alegría. Y voy a disfrutar de la vida, que es lo que Dios quiere. Él vino a redimirnos de toda maldición. Dice la palabra que Él nos redimió de la muerte espiritual, de la esclavitud del pecado, de las enfermedades físicas, psíquicas, y nos redimió de la pobreza económica. ¿Qué más nos puede dar Dios? ¿Y qué nos pide a cambio? Que nos comprometamos, que llevemos ese mensaje. El Espíritu Santo vino para eso. Por eso Jesús le dijo, lo último que le dijo a sus discípulos, no se muevan hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Es una síntesis, es algo que muy simple, sencillo. Esto no es un estudio bíblico, sino esto es una presentación cómo debemos conocer al Espíritu Santo. ¿Quién es? Él se está relacionando con nosotros. Porque hay una palabra que dice que Dios quiere que los adoradores lo adoren en espíritu y en verdad, porque Él desea que esos adoradores lo adoren. La palabra que dice, ¿quién es Dios? Dios es espíritu. Él no es como nosotros. Por eso no lo podemos ver con nuestros ojos. Solamente lo podemos ver si hemos nacido de nuevo y tenemos esa misma naturaleza divina de Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos va a hacer que tengamos un encuentro personal con Dios, que podamos dialogar con Dios, que no hagamos monólogo con Dios, porque a veces escucho oraciones y a veces hacemos oraciones que hacemos monólogo con Dios. ¿Y Dios qué te dice? Dios te habla a través de la palabra. El Espíritu Santo te guía, te da fuerza para ir a la palabra. Esa es la función del Espíritu Santo en este tiempo. Este es el último tiempo. No existe más, no hay más pacto. Dios hizo 7 pactos con el hombre y el hombre siempre ha fracasado. Y Dios se cansó de hacer pacto, entonces puso toda la carne al asador, digo, puso a Jesucristo. Él murió,
por todos nosotros. Fue destrozado físicamente. Y la pelota como país futbolero la tenemos nosotros. Ahí está Jesús. Si yo no voy a los pies de Cristo, ya, digamos, la responsabilidad es mía. Dios no hace absolutamente más nada. Este es el último pacto, no hay más. Por eso es urgente que tengamos un encuentro personal y libre con Cristo. Que el Espíritu Santo nos pueda guiar, siempre nos lleve al Padre. Porque esa es la tarea del Espíritu Santo. Así que bueno, no sé si estamos ya con el horario. Si alguien quiere hacer una pregunta, todo lo que yo le dije está escrito. Acá no hay opiniones, no hay otra cosa que no sea la palabra de Dios. Así que bueno, si alguien quiere preguntar algo, estoy acá, escuchamos, si nos puedo ayudar, o nos podemos nutrir, ¿no? Con las preguntas. René, Juan, una pregunta tengo. Yo coincido con vos lo que dijiste de que a veces te encontrás con gente que te dice reciba, ¿no? Lo del Espíritu Santo. Y yo una vez le pregunté a una persona que soplaba y eso que dijiste vos, y él me dijo que en la palabra está donde Jesús en un momento sopla y él dice reciban el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por ese lado creo que a veces viene la confusión y bueno, yo coincido con vos, pero bueno, fue lo que en su momento me dijeron. ¿Y cuál sería el argumento ahí que debiéramos Claro. decir? ¿Quién es el que sopló? Es Jesús. No es un hombre, no es una persona, ¿entendés? Claro. No es una persona. Él tenía los atributos, como dijimos, las dos naturalezas, así como la tenemos nosotros. Mucha gente no sabe eso. Que nosotros al nacer de nuevo, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, Dios nos da, porque nacemos del Espíritu, así como Cristo nació del Espíritu. Nacemos de Cristo, tenemos esa naturaleza divina, pero muy pocos saben que tienen eso. Porque si no serían más responsables, harían mejor las cosas. Mirad, solamente si la gente entendiera que el Espíritu Santo vive en nosotros, tuviera esa conciencia, se tenía que cuidar mucho más y todas las cosas las harían bien. Porque si el Espíritu está conmigo, es Dios mismo, yo no puedo hacer macana. Pero si las hago, dice la palabra, Dios prepara un mecanismo de liberación. ¿Cuál es la liberación? Confesarlo. Sacarme ese pecado. Porque sin santidad eso no podemos ver a Dios. Es la palabra. ¿Entendés? Por eso digo que esto no es un estudio bíblico, simplemente es presentar quién es el Espíritu Santo, cuál es su función, cuándo recibimos el Espíritu Santo, cuándo recibimos los dones. Si Dios, ¿para qué, Juan, te va a dar dones si vos estás todo el día en tu casa, no le hablas a nadie? Dios nos capacita y nos llena, esa es la llenura del Espíritu Santo. Pero tenemos que estar ahí. Y después son los frutos. Entonces, el hombre de Dios naturalmente produce buenos frutos. Naturalmente. Porque Dios no puede el hombre malo producir frutos buenos y el hombre bueno producir frutos malos. Son cosas muy simples. Pero la religión le ha metido tanto rollo que la simpleza del Evangelio le ha metido tanto condimento, digo yo, es como una comida, cuando vos, puede ser una rica comida, pero cuando le metes condimento de más y más pimienta, esto que el otro, comes esa comida y te agarra dolor de estómago. Yo el otro día te decía a vos que el populismo religioso le está haciendo mucho daño a la fe cristiana. Eso es otro tema para tocar otro día, porque siempre la mayoría de las personas busca al que ve. Bienaventurado, dice Jesús, lo que creen sin ver. Por eso hay una tendencia a acercarnos más a un hombre que a Dios.
porque al hombre lo vemos. Pero Jesús dice, bienaventurados son los que creen sin ver. Por eso el Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo, digo yo, es quien te muestra a Jesucristo. Él es nuestro líder por excelencia. Después hay organizaciones, por supuesto, que nos tenemos que sujetar. Pero la sujeción mayor es a Dios. No sé si alguien quiere preguntar algo más. René, Sí. vos dijiste que primero tenemos que presentar y la persona busque la salvación y luego los milagros. Sí. Porque la salvación es eterna y los milagros son aquí en la tierra, son efímeros. Sí. Pero yo te pregunto si a veces a través de los milagros la gente no cree y obtiene la salvación. Claro, pero vos siempre, si vos vas a visitar a un enfermo, ¿no? Que está inconsciente, no le vas a presentar a Jesucristo, porque obvio no está consciente, que orás porque por la sanidad. Cuando el hombre recibió la sanidad, él reconoce, aunque algunos no reconocen, reconoce que Dios lo sanó. Entonces están en condiciones de escuchar hablar del Evangelio completo. Yo lo que digo, la prioridad, porque no lo que digo yo, lo que dice Jesús, vayan y lleven el mensaje del reino, porque dice que el fin de nuestra fe es la salvación. Yo digo que el milagro fueron creados para el incrédulo, para que crea. Por eso digo que en la vida del creyente, el milagro es la excepción, no es la regla, como todos creen. El milagro más grande Dios ya lo hizo con regalarnos la vida eterna y caminar con Él. Tener un encuentro personal con Él, así como Pablo, que tuvo un encuentro personal y fue uno de los más grandes estrategas de la evangelización. Pero a veces nosotros queremos ser llenos de Espíritu Santo, ni entendemos, y la pregunta es, ¿y para qué querés ser lleno? ¿Para qué? Pero todo tiene un propósito. Hay muchas cosas que tienen que ver, que esto es lo que nosotros estamos hablando acá es una forma muy simple, sencilla, como es el Evangelio. ¿Ah? No hay otro. Jesús simplificó tanto el Evangelio que para que no tengamos excusa de los mandamientos, que son 10, dijo, mire, si ustedes aman a Dios por sobre todas las cosas, con todo su corazón, y aman a su prójimo como ustedes mismos, han cumplido toda la ley de Dios. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque los primeros 4 mandamientos es una relación horizontal con Dios. Perdón, vertical con Dios. Y los 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo, es horizontal. O sea, Jesús no lo cambió los mandamientos, lo resumió. Para que no nos... Discúlpame, nosotros decimos siempre que con el don de las manos, con la imposición de las manos nosotros transmitimos la sanidad. ¿Y vos no creés que es a través de esto que se manifiesta el Espíritu Santo? Obvio, pero cuando vos vas a poner la mano sobre un enfermo, no sos vos, es la unción que está en vos, es el Espíritu Santo que está a través tuyo. ¿Entendés? Pedro y Pablo, cuando salían del templo, que había un paralítico, le dijo, mira, no tengo nada, yo no te puedo dar dinero, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Sé sano, levántate y anda. Ese poder, tenían el poder del Espíritu Santo, porque ellos han estado con Jesús y han sido ungidos. Ellos sabían quién era Jesús. A veces nosotros tenemos como una idea, yo hoy le decía a una persona, a veces nosotros es como que lo hemos humanizado tanto a Dios, tanto, que le damos órdenes a Dios. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Señor, me voy de vacaciones, te pido que me cuides mi casa. Una oración así, ¿no? Y yo me imagino a Jesús arriba de la azotea mirando que no me robe. Es un absurdo. Lo hemos humanizado tanto que lo hemos transformado en el chef pibe.
Por eso la cristiandad está en crisis. No hay poder, porque no quieren vivir vidas santificadas. Y el Espíritu Santo no se va a manifestar, como dije recién. Si yo te invito a vos, Luis, a casa, está un vaso sucio, y te invito a tomar algo, vos no lo vas a tomar, ni yo te voy a servir. Dios no usa. Hay una historia bíblica que 5 muchachos que eran de un hijo de un profeta y que van a sanar, a echar fuera un demonio. Que ellos no tienen relación, pero en el nombre de Jesucristo, y el demonio dice que lo saltó, lo fajó a todo, le sacó la ropa y dice que dispararon desnudo. Imagínate que vos vas a exorcizar a alguien y que me diga a mí, René, la verdad, a vos no te conozco. Y ese demonio te ataca a vos. Cuando veían a Jesús los demonios, le decían, nosotros sabemos quiénes sos, yo sé quién sos, el Hijo de Dios. Los demonios reconocían a Jesús. Pero por favor, no nos eches ahora. La unción es, para un verdadero cristiano, debe ser natural. Por eso dije que en la vida, el milagro en la vida del creyente es la excepción, no es la regla. El milagro es para el recién nacido, que es un bebé espiritual, que él pide y recibe. Un bebé carnal que nace, tiene hambre, llora y la mamá le da de comer. Pero si ese se queda como bebé, tiene 20 años, 7 años de fraternidad, 5 años, 8 y sigue siendo un bebé, en Gálatas 4.1 dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero vive como esclavo. ¿Por qué? Porque no crece. No crece. Entonces sigue siendo un niño y hace macanas. El poder, la unción del Espíritu Santo, Él desea equiparnos. Somos nosotros que nos resistimos a no hacer la voluntad de Dios. Yo sé que son tiempos difíciles, hay tantos, pero siempre está la cita divina, digo yo. Siempre hay alguien. Hoy estamos trabajando, que se pinchó un caño y fuimos a arreglarlo. Y con los plomeros, nunca había hablado y hablamos de Dios. Le dije, primero vamos a orar que Dios nos muestre dónde está la pérdida. Y me miraron, ¿usted cree en Dios? Y me dijeron, sí, sí, capaz por compromiso, ¿viste? Digo, bueno, yo creo en Dios. A la segunda abertura que hicimos encontramos el donde perdía. Y me puse de rodillas, ahí mismo le dije, Señor, la verdad, gracias, te agradezco, porque una vez más me has escuchado. Son cosas simples. Perdón, René, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué fue para vos lo que pasó hoy? ¿No fue un milagro? ¿Pequeño, pequeñísimo milagro? Es un milagro, por eso digo que uno pero debe ser... nosotros somos creyentes también, nosotros somos creyentes, así que en nuestra vida también puede haber milagro. No, yo he visto en mi vida milagro. Yo no digo que no hay, yo digo que es la excepción. Bueno, no entendí bien entonces. Está bien aclarado por si alguno había entendido como yo. No. El milagro, cuando yo estoy hablando de gente que ya conoce a Dios, que ya es grande, tiene experiencia, empieza a entender, se da cuenta que el milagro más grande es el regalo de la vida eterna y que pertenecemos a la familia de Dios. Con ese principio, mira lo que pasa. Mucha gente le piden a Dios cosas que, o yo a veces escucho por ahí que dice, bueno, si yo me ocupo de mis cosas, vos ocupate yo me ocupo de tus cosas, vos ocupate de la mía. Eso no existe en la Biblia. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y Dios hace lo que Él tiene que hacer. Ejemplo.
Cuando Jesús resucita a Lázaro, que estaba en el frente de la tumba, toda la gente llorando, Jesús llega ahí y lo primero que le dice a la gente, corran la piedra. Y cuando corren la piedra, Jesús le dice, Lázaro, levántate y anda. Cuando Lázaro resucita un cuerpo hediondo, ya le dice después le dije a la gente, vaya y desátenlo. ¿Por qué Jesús no hizo todo? Si Jesús podía, solamente con el pensamiento podía correr la piedra, pero el hombre podía correr la piedra. El hombre podía desatarlo. ¿Qué es lo que no puede hacer el hombre? Resucitar a un cuerpo hediondo. Eso demuestra cuando nosotros, por eso el Espíritu Santo nos equipa para hacer esos milagros. Pero es la unción que está en uno que hace esos milagros. Es el mismo Dios que sale esa unción y sana a los enfermos. Entonces yo digo que cuando uno empieza a tener la madurez espiritual, empieza a tener una relación personal y libre con Dios. Por eso dije que a veces hacemos monólogo con Dios. Si yo no leo la Escritura, Dios nunca me va a hablar. Pero si yo le hablo y le digo, le pido, y otra cosa que descubrí, mire, en estos tiempos, es que Dios no te regala nada. Dios te da recompensas. Lo único gratis es el regalo de la vida eterna. Y te pongo ejemplo. 5º mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra. Si yo no honro a mi padre y a mi madre, difícilmente me vaya bien. Otro ejemplo. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay miles de promesas que si yo no hago algo antes, no recibo nada. ¿Y saben por qué? Dios no puede violar sus propias leyes. Dice que todo lo que sembremos, recogemos. Y todas las promesas son así. El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Dios. Y ahí tenés todas las bendiciones de sanidad, todas. Pero tenés que habitar bajo la sombra del Altísimo, estar bajo la cobertura de Dios. Hay muchos, digamos, la prosperidad. Deuteronomio 28, 1 al 14, dice así, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todos los mandamientos que yo te proscribo hoy, y los pusieres por obra y los obedecieras, entonces, dice, te alcanzarán todas estas bendiciones. Y tenés todas las bendiciones. No tenés que buscarlas, porque te alcanza. Eso tiene que ver, buscar el reino de Dios y su justicia, y después vendrán por añadidura. Pero ¿qué pasó? Hemos aprendido mal, nos enseñaron mal, pedirle a Dios que Dios te da. Sí. Y recuerda que el milagro es para el recién nacido, el que recién cree, y él pide y recibe. Pues hay una palabra que dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Tiene que ver también con el crecimiento. Cuando vos pedís, recibís que sos un bebé espiritual. Pero cuando ya tenés algunos años, el Evangelio, no podés decir, papá, mamá, dame pan. No, no, anda a buscarlo al aparador. Y cuando ya sos madre, tenés que salir y golpear afuera. Cuando las personas descubren esto, mirá, se puede disfrutar de la vida que Dios quiere para nosotros. ¿Entendés? O sea, es simple, no es nada ilógico. Nos pasamos un poco de 10 minutos, chicos. Pero si quieren hacer alguna pregunta más, podemos charlar, no hay problema. René, Juan Manuel habla. Sí. Habló del discernimiento de espíritu Sí. dentro de los dones que nos da el Espíritu Santo. ¿Eso a qué se refiere?
por ejemplo, uno puede discernir si una persona, una buena persona que parecería que tiene el Espíritu Santo, no lo tiene, o que alguien que parece que tiene el Espíritu, pero no es el Santo. Discernimiento de espíritu tiene que ver a veces con las personas también. Si vos no tenés un discernimiento, que eso viene de Dios, te da el Espíritu Santo, podés caer en cualquier trampa. El discernimiento de espíritu es no para juzgar a la persona, sino para juzgar lo que dice o lo que hace. Porque Dios no nos autoriza a juzgar a nadie, porque ni Jesús dice, ni yo vine a juzgar a nadie, vine para que tengan vida y vida en abundancia. Pero debemos saber discernir. Si vos vas a una iglesia que mezclan las cosas, y si vos no tenés espíritu de discernimiento, te vas a quedar ahí y te vas a embarrar con esa religión. Acuérdate que el cristianismo no es una religión, es una relación personal y libre con Dios. Todas las religiones, Mahoma, Krishna, Buda, todas las que vos nombres, sus líderes, acordate, están muertos. La pregunta es, ¿qué le podés pedir a un muerto? Si está muerto. Entonces ellos hacen monólogos con Dios. Nosotros adoramos a un Dios que vive. Él murió, resucitó y Él vive. Esa es la gran diferencia. Y podemos dialogar con Él, porque en el principio, dice la palabra, Dios hablaba con el hombre. Después de Cristo, nosotros podemos hablar con Dios. Podemos relacionarnos. Muy bien. Muy linda la charla. A mí me interesa que podamos dialogar, preguntar, porque yo aprendo también, ¿entendés? Porque Dios te va revelando cosas. Y es bueno porque dependemos de Dios. Siempre viste que decimos que nosotros tenemos las dos naturalezas, y esas dos naturalezas están peleando, la carnal y la espiritual. Si yo me alimento más de la espiritual, difícilmente la carnal me pueda vencer y me pueda hacer pecar. Pero si yo no me alimento de la palabra y alimento más lo carnal, ira, contienda, celo, adulterio, fornicación, que esas son las obras de la carne, el Espíritu Santo se entristece. Entonces, sos un cristiano mediocre, que no podés hablarle a nadie, no tenés testimonio. En esta organización y en la organización que Dios quiere, vale el testimonio, que es lo más importante. Por eso dice la palabra, el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no tomará Dios por inocente al que tal hace. Si yo soy un hijo de Dios, tengo que andar como un hijo de Dios. Eso no hay duda. No puedo ser frío, o soy frío o caliente, pero no tibio. Porque Jesús dice, porque te vomitaré de mi boca. Y eso lo que nos escucha, eso tiene que ver con la práctica. Yo siempre digo esto, no lo digo yo, dice la Escritura, practiquen la buena doctrina. Practiquen la buena doctrina. Tiene que ver con la práctica. Si yo antes hablaba mal, pero empiezo a practicar la buena doctrina, empiezo a hablar mejor, no digo tantas malas palabras, voy practicando. Y llega un tiempo que naturalmente me salen las buenas obras. O se fueron todos o no hay. Estamos acá. ¿Qué te parece? No sé, ¿qué opinan? Pero nos pasamos 15 minutos. Si no hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda que tenga, cerramos el capítulo de hoy. Les recordamos que mañana con el mismo link
La gente de Córdoba también hacen capítulos mañana a la mañana, con un muy buen testimonio, y que a la tarde, creo que es a las 19 horas, hay una escuela de visión que si llegan a estar interesados, creo que lo ideal sería que se pongan en contacto con Juan. Y bueno, recordarles que nosotros nos encontramos como capítulos de Bonafide los viernes Luis, a las sábado 8. tenemos capítulo presencial de 4 a 5:30. Mañana. Mañana. Sí, señor. Y bueno, cerramos con una oración. Renela, ¿querés expresar la voz? Sí, vamos a, digamos, vamos a hacer una oración de agradecimiento a Dios. Padre, una vez más, queremos ser agradecidos contigo. Ya, Padre, gracias porque tu poder y la unción del Espíritu Santo que nos ayude a compartir tu palabra, Señor, para poder crecer espiritualmente y ser maduros en la fe, para poder ayudar a otros, Señor, no como levantarnos como líderes superdotados, sino simplemente para poder compartir y ayudar a otras personas a crecer, para que vivan vidas victoriosas de tu mano y que el poder y la unción de tu Espíritu Santo nos acompañe cada día, Señor, porque tenemos el deber de llevar el mensaje del Evangelio completo, llevar la salvación, liberación, sanidades. Eso es lo que tú nos mandaste. Tú dijiste que pondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y queremos el poder del Espíritu Santo para eso, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, bendecimos a todas las personas que nos están escuchando y que de alguna manera, Señor, tú la toques y que analicen lo que hemos hablado y que tú mismo, Espíritu Santo, lo convenza si está bien o está mal lo que hemos hablado. Así que desde ya gracias una vez más por todo. Y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Gracias, René. Gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias a todos. Te mando Excelente. Chao, chicos. Saludos. Saludos. Bueno, buenas noches. Chao, chao.